Buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con las conferencias de termodinámica y particularmente lo que vamos a estudiar hoy es el tema 3 de la asignatura. O bueno, parte del tema 3 de la asignatura porque el tema 3 es un tema un poco más extenso y no se puede terminar solamente con una conferencia. Nosotros vamos a ver en este tema de propiedades de las sustancias, que es el nombre que recibe, en el día de hoy fundamentalmente lo que vamos a ver son las superficies termodinámicas, los planos termodinámicos, la sustancia real y las tablas de propiedades. ¿Qué significan estas palabras escritas? Bueno, significa simplemente que cuando usted va a buscar o necesita las propiedades, recuerde cuando usted determina las interacciones de calor o quiere determinar las interacciones de calor, las interacciones de trabajo en un sistema cerrado o abierto, todas esas interacciones de calor y trabajo están siempre en función de propiedades de las sustancias involucradas dentro de esos procesos. Por lo tanto, usted necesita tener conocimiento de aquellas propiedades que le son necesarias para poder resolver sus interacciones de trabajo y calor, que es en realidad el objetivo que usted persigue cuando hace un análisis termodinámico. Generalmente es el objetivo más importante. Luego usted tiene que aprender a determinar el valor de esas propiedades, obtenerlas, cómo se obtienen, de qué forma, qué recursos tiene usted para poder llegar a conocer el valor de aquellas propiedades que le interesan. Por supuesto que las propiedades más comunes, todos sabemos, son el volumen, la temperatura, la presión, y adicionalmente a ellas están también, por supuesto, la energía interna, la entropía, el volumen específico, la entalpía, que son un grupo de propiedades que generalmente definen la mayoría de los procesos que usted va a estudiar. Ahora bien, la determinación de esas propiedades depende fundamentalmente del tipo de sustancia a la que usted está tratando de hallarle sus propiedades. O sea, nosotros vamos a diferenciar las sustancias en sustancias reales. ¿Qué son sustancias reales? Bueno, pues aquellas sustancias que usted le va a dar un tratamiento muy cercano al que en realidad tienen, por decirlo de alguna manera. Y también usted va a estudiar sustancias que tienen un tratamiento, por ejemplo, aproximado, que son sustancias, digamos, ideales, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. En realidad, cuando nosotros hablamos muchas veces de sustancias reales, lo que nos referimos es a sustancias que a lo largo de todos los procesos pueden ocupar diferentes estados termodinámicos o pueden estar en diferentes fases. O sea, podemos tener una sustancia que puede estar en una parte del proceso en estado líquido y en otra parte estar en estado gaseoso. Podría también estar, por supuesto, en estado sólido, aunque en la termodinámica no es, por lo menos en la que nosotros estudiamos, en la que nos corresponde a los ingenieros mecánicos, el tratamiento de los sólidos es quizás de menor relevancia que el tratamiento de los líquidos y los vapores. Ahora, también vamos a ver, aunque no en esta conferencia, las sustancias, les decía, que se idealizan. Y son generalmente, para nosotros, las sustancias ideales son los gases ideales, que ya ustedes conocen de sus estudios anteriores, pero son sustancias que se consideran que a lo largo de cualquier proceso que usted realice con ellas, a lo largo de cualquier transformación que sufran, siempre se van a encontrar en estado gaseoso. O sea, no van a experimentar cambios de fase. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que definir o recordar con respecto a propiedades es que el número de propiedades que usted necesita para conocer el resto de ellas depende o está determinado por algo que se llama el principio de estado, que yo he mencionado ya antes aquí en otras conferencias. Y que el principio de estado, por decirlo con palabras y no escribir una ecuación más que en realidad no va a tener mucho valor para nosotros ahora, es que la cantidad de propiedades que usted necesita para poder determinar el estado termodinámico de una sustancia es igual a la cantidad de interacciones de trabajo que tenga su sistema más 1. Por supuesto, ese 1 lo que en realidad corresponde con las interacciones de energía en forma de calor. Y por lo tanto, por cada interacción de trabajo que usted tenga en su sistema, usted necesitaría una propiedad adicional para poder definir su estado termodinámico. Eso, en el caso nuestro, que generalmente tratamos los sistemas como sistemas simples compresibles, o sea, sistemas donde solamente se pone de manifiesto la interacción de trabajo de tipo compresión o expansión, nos hace llegar a la conclusión de que nosotros necesitamos para un sistema o una sustancia real, por ejemplo, trabajando en un sistema donde solamente esté presente el trabajo de compresión o expansión, nosotros necesitaríamos dos propiedades para definir el estado termodinámico de ese sistema. ¿Qué cosa hay que recordar? Que esas dos propiedades tienen que ser linealmente independientes, una con respecto a la otra. O sea, usted tiene que tener la posibilidad de poder fijar una propiedad y variar la otra. Eso es lo que las hace linealmente independientes. Por lo tanto,
Digamos, pensemos en presión, temperatura y volumen específico, simplemente como las propiedades más comunes, ¿no?, a la mayoría de los sistemas termodinámicos. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo es que la presión para un sistema como el que acabamos de decir que vamos a estudiar sería función, por ejemplo, de la temperatura y del volumen, o la temperatura sería función de la presión y el volumen, o el volumen puede ser una función, aunque estas funciones, por supuesto, no tienen por qué ser las mismas funciones, lógicamente, sería función de la presión y de la temperatura. Eso en realidad es lo que se extrae del principio de estado y es la forma en la que nosotros vamos a tratar los sistemas. Por lo tanto, cuando nosotros necesitemos conocer el valor de una propiedad, necesitamos tener el valor de otras dos propiedades que sean linealmente independientes. ¿Por qué hay que explicar claro lo de linealmente independiente? Por la siguiente razón. Cualquier sustancia que está cambiando de fase, por ejemplo, pensemos en el agua, que es la sustancia más común a nuestro alrededor. Cuando el agua está cambiando de fase, o sea, cuando el agua está, por ejemplo, evaporándose, hirviendo, usted tiene un jarro de agua hirviendo en una cocina, por ponerle un ejemplo bien simple. La temperatura a la que esa agua está hirviendo es función de quién, es función de la presión a la que esa agua está. Como ese jarro de agua hirviendo del que estamos hablando está a presión atmosférica, pues entonces lógicamente la presión atmosférica dictará cuál es la temperatura a la cual esa sustancia está cambiando de fase. No importa la cantidad de calor que usted le trate de dar a esa sustancia, a ese jarro de agua, no importa cuán alta usted ponga la llama, simple y llanamente usted no puede modificar la temperatura a la que está cambiando de fase la sustancia. Y esa temperatura, como todos sabemos para el agua, presión atmosférica, es alrededor de 100 grados centígrados. Alrededor porque no es exactamente, pero alrededor de ese valor. Por lo tanto, en ese caso especial, por ejemplo, la temperatura y la presión no son propiedades linealmente independientes, porque una determina el valor de la otra. Eso quiere decir que yo no puedo decir en un sistema cambiando de fase como ese que expliqué, voy a fijar esta temperatura y voy a cambiar la presión. No puede, porque ambas están unívocamente relacionadas. Eso es una característica que tener clara para cuando en su momento se manifieste, usted sea capaz de decir, no, pues perfecto, este tipo de sistema yo no lo puedo definir con estas dos propiedades. Necesito una propiedad que sea linealmente independiente a otra de las que ya tengo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, desde el punto de vista matemático, una función como esa, o sea, una función del tipo z igual a f en xy, que es lo que en realidad estamos diciendo con esta función, no es otra cosa que una superficie. Desde el punto de vista de función matemática, eso constituye una superficie, que no es otra cosa que lo que se conoce como el diagrama presión, volumen, temperatura, o la superficie PVT. ¿Qué cosa es una superficie PVT? Bueno, precisamente el lugar donde descansan todos aquellos puntos donde están definidas las propiedades de la sustancia. Ah, claro está, ese diagrama de presión, volumen, temperatura, o superficie PVT, como es más conocida, no es el mismo para todas las sustancias. Cada sustancia tiene su propio diagrama PVT. Ustedes van a ver aquí, por supuesto, que le vamos a poner el diagrama PVT para el agua, que tiene sus características, y ahí ustedes van a notar cómo en realidad la forma que tiene ese diagrama es una forma compleja. No es muy fácil utilizar la superficie PVT de manera corriente en el trabajo diario, porque por su propia característica es difícil de utilizar. Entonces, en realidad, lo que la gente que estudia la termodinámica fundamentalmente hace no es utilizar la superficie PVT, sino utilizar los planos termodinámicos que se desprenden de la forma en la que usted está mirando el diagrama PVT. Si usted mira el diagrama PVT de frente, usted se va a encontrar con que el diagrama o el plano termodinámico que usted está viendo es el diagrama PV. Si usted, por ejemplo, mira el diagrama desde este lado, pues entonces usted va a tener una superficie que es la superficie PT. Y si usted mira el diagrama, por ejemplo, desde arriba, usted va a ser capaz de apreciar el plano termodinámico TV. Cada uno de estos planos
tiene gran utilidad en la termodinámica, incluso no solamente esto, sino planos de otras propiedades que no están reflejadas en el diagrama, en la superficie PVT, ¿no? Pero bueno, lo iremos estudiando en la medida que el curso avance. Quizás para nosotros lo más importante ahora sea primeramente definir lo que ocurre en este plano termodinámico PT, que es conocido como diagrama de fases. Diagrama de fases. El diagrama de fases se llama así porque lo que queda representado en este diagrama es fundamentalmente cuáles son las tres fases que una sustancia real puede tener. Las tres fases más conocidas, ojo, porque nosotros tenemos, y es bueno que lo sepan, sustancias que pueden tener más de tres fases, digamos. Para una sustancia como nosotros la que hablamos clásicamente, que es el agua, nosotros estaríamos hablando de una región donde tendríamos el sólido, una región donde estaría el líquido y una región donde estaría el vapor. Y para ello he utilizado SLV, para que entiendan cada una de esas regiones. Y por supuesto que cada uno de estas líneas son líneas asociadas a cambios de fase. Recuerden que este diagrama se obtiene mirando en la superficie PVT en una dirección tal que no le permite ver una región muy importante que sí se puede ver después en estos planos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué quiere decir este diagrama con estas tres regiones separadas? Quizás la mejor manera de entender este diagrama es tratando de realizar un proceso, o sea, tratar de realizar un proceso termodinámico desde una región de este diagrama hasta otra región de este diagrama y ir explicando paso a paso qué es lo que ocurre en cada una de las regiones. Por ejemplo, pensemos en aquellos dibujos que están hechos en esa esquina de la pizarra. ¿Qué yo he representado ahí? Inicialmente, noten que yo he tratado de representar un sistema cilindro-pistón. Por lo tanto, estoy hablando de un sistema cerrado, ¿no? Un sistema cilindro-pistón con un pistón, o sea, lo que sería el pistón, tiene un peso fijo. Si el peso de ese pistón es fijo, espero que entiendan que la presión dentro del sistema siempre es la misma. Y la presión dentro del sistema siempre es la misma porque cualquier intento de aumento o disminución de la presión dentro de ese sistema va a ser seguido de un movimiento del pistón y un cambio en su volumen. Por lo tanto, eso quiere decir que yo, si soy capaz de mantener ese pistón con un peso similar a lo largo de todos los procesos que voy a explicar, que en realidad es el mismo, pues entonces estaré garantizando un proceso a presión constante. Si ustedes se fijan en el diagrama de la fase, un proceso a presión constante es un proceso que ocurre con una línea horizontal. Ahora, partiendo del primero de los diagramas, donde lo que tenemos es hielo, y vamos a pensar que ese hielo está a una temperatura por debajo de la temperatura de congelación del hielo para la presión a la que está. Supongamos, no tiene por qué serlo, pero supongamos que la presión de la que estamos hablando es una presión atmosférica. Hablo de presión atmosférica porque es más cómodo entender el proceso, no quiere decir que tenga que ser de esa forma, puede ser cualquier otro valor de presión constante, ¿no? Supongamos que este es el valor de la presión atmosférica, ¿no? De la que estamos hablando. Y nosotros tenemos en ese primer recipiente hielo en un estado termodinámico como este, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que estamos en este estado? Bueno, lógicamente que estamos en estado sólido. Pero la temperatura a la que está ese hielo no es la temperatura que todos conocemos como temperatura de congelación del agua, que a presión atmosférica todos sabemos que es aproximadamente 0 grados centígrados. En realidad ese hielo está en una temperatura mucho más baja, algo que hay que entender. O sea, cuando usted forma hielo inicialmente a partir de agua, lógicamente el hielo, el agua primeramente se congela, y después que se congela, si usted continúa extrayendo energía a ese sistema, usted va a lograr enfriar ese hielo por debajo de la temperatura de congelación. Y eso es la situación en la que nos encontramos. Ahora, imagínense que usted comienza a partir de un momento a dar calor a ese sistema. Si usted empieza a dar calor a ese hielo, ¿qué es lo que debe ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir si usted le da calor al hielo, muchos quizás piensen, bueno, el hielo se derrite. Perfecto. Llegará un momento que ese proceso comience a aparecer. Pero inicialmente, usted tiene que entender que ese hielo no está a la temperatura de congelación, no está a 0 grados. Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar, si el proceso está ocurriendo a presión constante, como definimos, es que
el hielo tiene que calentarse. Y por lo tanto, un calentamiento en el hielo implica un cambio en su temperatura. Desde la temperatura a la que se encontraba el hielo hasta la temperatura marcada por la intersección entre esta línea de presión constante y esta otra curva o línea de fase, que es como se denominan todas esas líneas en el diagrama. Cuando usted llega aquí, ¿qué es lo que significa? Cuando usted llega aquí, significa que el hielo que usted estuvo calentando y que su estado termodinámico anterior era, podríamos decir, hielo comprimido o sólido comprimido, porque estaba a una temperatura más baja que la temperatura que le corresponde a él para cambiar de fase a la presión a la que se encuentra. Por lo tanto, entonces, cuando él llega aquí, el hielo ha alcanzado la temperatura de descongelación o la temperatura de licuefacción del hielo, por decirlo de alguna manera, que es la misma temperatura que es solidificación del agua, si lo vemos en el sentido contrario. Usted continúa dando calor, ¿y qué ocurre? No decíamos hace un momento que cuando usted tenía una sustancia cambiando de fase, la presión y la temperatura estaban ligadas, eran linealmente dependientes una de la otra, pues eso ocurre aquí. O sea, independientemente de la cantidad de calor que usted suministre, una vez que el agua o el hielo comienza a fundirse, usted está en el segundo de los diagramas. Quiere decir, hay una mezcla de hielo y agua. Mientras que usted esté dando calor y exista una combinación o una conjunción dentro de ese sistema de hielo y agua, usted no puede modificar esa temperatura. No importa la cantidad de calor que usted suministre. Esa temperatura se va a mantener constante. Y por lo tanto, todo el proceso de descongelación o de licuefacción del hielo ocurre en este único estado termodinámico. Una vez que todo el hielo se derrite, ¿qué es lo que usted tiene en el sistema? Agua, como el horno. Y sería entonces, por ejemplo, el tercero de los recipientes o el tercero de los esquemas que está dibujado allá. A partir de que usted tiene agua, si usted, fíjense que a lo largo de todo ese proceso yo he mantenido siempre un suministro de calor, pues entonces, a partir de que ya solamente lo que usted tiene es agua, digamos, a la temperatura de congelación, en este caso, como estamos trabajando en presión atmosférica, sería 0 grados, y usted continúa dando calor, ¿qué es lo que ocurre? Que por supuesto el proceso va a continuar a presión constante, eso es una condición implícita desde el inicio, pero va a continuar con calentamiento de esa agua. ¿Cómo ocurre? Cuando usted pone un agua a calentar, se calienta. Simplemente la entrega de calor hace que la temperatura del líquido aumente. ¿Y aumente hasta dónde? Bueno, aumente hasta que usted llegue a la temperatura a la cual el agua es capaz de cambiar de fase, o sea, pasar de líquido a gas, o de líquido a vapor, como se acostumbra a decir con el agua, para la presión a la que ya se encuentra, que repetimos es siempre la misma. Y entonces, en este punto, que está aquí, usted lo que va a hacer es comenzar a cambiar de fase, o sea, comenzar a evaporar esa agua, y mientras que usted está evaporando agua, usted tiene dentro de ese sistema una mezcla de agua y vapor. Mientras que usted tenga una mezcla de agua y vapor, al igual que ocurrió cuando usted tenía una mezcla de hielo y agua, independientemente de la cantidad de energía que forma de calor usted suministra a ese sistema, usted no puede moverse de este punto, porque ese proceso tiene que volver a ocurrir, igual que pasó aquí, a presión y temperatura constante. Claro está, como estamos acostumbrados a que la presión atmosférica, si esto es un diagrama para el agua, este punto sería 100 grados, y esta temperatura sería 100 grados, mientras esta temperatura sería 0 grados. Solamente por un problema de facilidad de comprensión, porque en realidad nada tiene que ver la presión con la presión atmosférica. Yo pude haber tomado otro valor y hubiera ocurrido lo mismo, solo que estos valores no hubieran sido 0 y 100, sino hubieran sido otros valores, ¿no? Como es lo que. Eso hay que tenerlo bien claro. Mientras que exista, decíamos, la mezcla de agua y vapor dentro de ese recipiente, usted va a estar en ese punto. Una vez que toda el agua se convierta en vapor y solamente usted tenga vapor a la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados, para esa presión, pues entonces, si usted continúa suministrando calor, usted entonces va a calentar ese vapor y tiene que calentarlo a presión constante, como queda claro, porque está fijada por el peso del pistón. Eso no se puede olvidar. Usted ha pasado a lo largo de este proceso, desde este punto, digamos, 1, hasta este punto 2, usted ha pasado por diferentes estados o diferentes fases de la sustancia. Y estamos, por supuesto, hablando de sustancia homogénea, o sea, una sustancia que
Es la misma a lo largo de todas sus fases, ¿no? Sólido, líquido y vapor. Pero noten que estas líneas que inicialmente se dibujaron, que son las que usted observaría si viera la superficie PBT en la dirección que les expliqué, pues entonces estas líneas tienen además sus características. Esas todas son líneas de fase. Y son líneas de fase porque precisamente sobre esas líneas ocurren los cambios de fase. Por lo tanto, esta línea, desde este punto hasta este otro punto, es lo que se conoce como la línea donde cambia de estado líquido a estado de vapor. O sea, es la línea de ebullición del agua o de la sustancia de la que estemos hablando. Esta otra línea que está aquí es la línea de cambio de fase entre sólido y líquido, y por lo tanto esta es la línea de solidificación, porque las fases, como ustedes conocen, ocurren en ambos sentidos. Cuando usted está hablando de que se mueve de aquí hacia allá, usted está evaporando agua. Cuando usted viene de aquí hacia acá, usted está condensando agua. Eso tiene que quedar claro. Cuando usted viene de aquí hacia acá, usted está realizando aquí un proceso de licuefacción del hielo. Cuando usted viene de aquí para acá, usted viene acercándose a un proceso de solidificación del agua. Fíjate que es el mismo, a la misma temperatura, siempre que la presión se mantenga, pero tiene un nombre diferente según el sentido en el que usted se está moviendo. Ahora bien, hay dos puntos notables en este gráfico. Este que está aquí. Esto que está aquí conocido como el punto crítico. ¿Qué cosa es el punto crítico? Bueno, noten que por encima del punto crítico de la sustancia, que tiene un valor de presión y temperatura, como es lógico, como se ve de este diagrama, por encima de ese punto crítico de la sustancia, que no es el mismo para todas las sustancias, como es lógico también, pues entonces ya no existe una clara diferenciación entre el proceso de cambio de fase entre líquido y vapor. O sea que si usted estuviera realizando este proceso de líquido a vapor por encima de este punto crítico, usted cuando miraba aquello no era capaz en ningún momento de distinguir, suponiendo que aquello fuera transparente, ¿no? Usted no puede distinguir, digamos, el agua y el vapor, como las burbujas de vapor dentro de esa masa. No, usted simplemente va a observar una sustancia que tiene una característica única y que simplemente está cambiando de temperatura o de presión según el proceso que usted esté realizando por encima de este punto crítico, sin diferenciar el cambio de fase. Usted no va a poder ser capaz de observar ese proceso. Por lo tanto, es un proceso que va a ocurrir continuo. No va a existir un proceso de cambio de fase con temperatura y presión fijas. No existe. Eso ocurre por encima del punto crítico. El otro punto notable es este que está aquí. Ese punto que está aquí es lo que se conoce como el punto triple. En realidad el punto triple es un punto, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Y se nota fácilmente en el diagrama, donde coexisten las tres fases. Fíjense que coexiste la fase de vapor, que está de este lado, la fase de líquido, que está de este lado, y la fase de sólido, que está de este lado. Por eso se llama punto triple, que en realidad en la superficie PBT no es un punto, es una línea triple, porque todo depende de la forma que usted está mirando. En la superficie es una línea, pero cuando usted lo mira desde esa dirección, pues entonces solamente es capaz de ver un punto. Y este punto triple, lo que define qué cosa es. Bueno, que para presiones por debajo de este valor, de la presión crítica, de la presión del punto triple, discúlpenme, por debajo de esa presión, usted no es capaz de tener un cambio de fase de sólido a líquido, ni de líquido a vapor. Usted simplemente lo que va a poder tener es un cambio de fase de sólido hacia vapor. Ese cambio de fase de sólido a vapor no es tan poco común como muchos piensan. Ese cambio de fase de sólido a vapor se denomina en esta dirección sublimación. Es el nombre que recibe. Y es cuando la sustancia sólida pasa directamente del estado sólido al estado de vapor sin mediar un estado de líquido intermedio. Si usted viene desde la dirección del estado de vapor hacia el sólido, entonces no se denomina sublimación, sino se denomina deposición, que son los procesos que ocurren, por ejemplo, por poner el caso quizás más típico, quizás hayan visto alguna vez hielo seco. Hielo seco no es otra cosa que CO2 congelado, y el CO2 congelado a la presión atmosférica está por debajo de este punto. Por lo tanto, cuando usted tiene un pedazo de hielo seco en la mano, si pudiera, porque su temperatura es muy baja, pero si usted tuviera un pedazo de hielo seco, usted pudiera observar, si va a dar cuenta que el hielo seco constantemente estaba
despidiendo como si fuera una nube de vapor, precisamente porque está pasando directamente de sólido a vapor, y en ningún momento hay un charco de líquido, mucho menos, no existe. Eso es uno de los casos más comunes. También ocurre con la nieve. La nieve en determinados momentos, claro, no tenemos nieve aquí como quizás a veces nos gustaría un poco, ¿no? Por frío. Pero la nieve también tiene como parte de su proceso natural, una parte de esa nieve pasa del estado de sólido, que es la nieve, al estado de vapor directamente en función de las condiciones atmosféricas. Bueno, es un proceso un poco más complicado, pero en realidad es un proceso de sublimación. El de deposición, que es el que ocurre de aquí para acá, es muy común, sobre todo en el área de los microprocesadores, porque muchas de las sustancias que se depositan como impurezas a los semiconductores para generar, por ejemplo, microchips y cosas así, se hacen siguiendo un proceso así. O sea, se vaporiza una sustancia y se deposita sobre un sólido. Por lo tanto, es el proceso de deposición. Eso es con respecto a esto que está, a este diagrama de fase. Ahora bien, conociendo lo que es el cambio de fase y conociendo su característica, hay dos detalles que me gustaría recordar, marcarles sobre todo, porque probablemente estas cosas no las tengan claras. Cuando usted suministra calor o energía en forma de calor a una sustancia que está en un estado termodinámico no sobre las líneas de cambio de fase, usted puede observar directamente cómo esa cantidad de energía modifica la temperatura de la sustancia. Por lo tanto, a eso se le conoce como calentamiento sensible. Quiere decir, ocurre, usted es capaz de darse cuenta que la temperatura de esa sustancia está subiendo si usted la mide, ¿no? Ahora bien, cuando usted suministra calor estando sobre la línea de cambio de fase en cualquiera de sus puntos, sea aquí o sea aquí, con respecto a los dos que explicamos, no importa la cantidad de calor que usted suministre, esa temperatura no cambia, siempre y cuando usted no cambie la presión. Por lo tanto, esa cantidad de calor que usted le está entregando, esa cantidad de energía en forma de calor que usted le está entregando a la sustancia, se está almacenando dentro del sistema. Y por eso, sin que ocurra un cambio en temperatura. Y por eso es que se conoce como cambio de energía o calor latente, que es como en realidad se le llama. A mí no me gusta mucho usar la palabra calor, quizás sería mejor decir que esa energía suministrada se acumula dentro del sistema, pero sin que ocurra un cambio en temperatura. Porque el hecho de que no ocurra un cambio en temperatura pudiera ser mal interpretado pensando que la sustancia no está acumulando más o menos. Sí la está acumulando. O sea, que ¿dónde está acumulando energía la sustancia cuando usted está cambiando de fase? Está acumulando energía en los enlaces intermoleculares que existen en el agua, por ejemplo. Cuando los enlaces intermoleculares del agua se modifican porque el agua, cuando pasa del sólido hasta vapor, cambia su volumen. Y si cambia su volumen es porque tiene que cambiar la distancia entre las moléculas del agua, de manera que el volumen pueda crecer o disminuir según sea el caso. Y por eso es que eso se llama calor latente, como en realidad se le llama, y calor sensible al otro, que se suministra con cambio en temperatura, y calor latente que se suministra de manera oculta en la sustancia, porque latente es un sinónimo de oculto. Una cosa solo que me resta recordar. Recuerden que el agua tiene un comportamiento anómalo entre 0 y 4 grados. Quiere decir, la mayoría de las sustancias, cuando usted las enfría, disminuye su volumen. Eso pasa, como todo el mundo conoce, con la mayoría de las sustancias. Y cuando usted las calienta, su volumen aumenta. Con el agua ocurre algo también parecido, solo que entre 0 y 4 grados, entre 0 y 4 grados, o sea, cuando usted está muy cerca del punto de congelación, el volumen del agua, en lugar de disminuir cuando usted lo está enfriando, lo que hace es aumentar. Eso hace que las moléculas en el hielo, en este estado termodinámico de congelación, en hielo, estén más distantes una de otra que lo que están cuando la sustancia está en forma líquida. Y eso hace que el hielo sea más ligero que el agua. Por lo tanto, si el hielo es más ligero que el agua, es la razón por la cual el agua flota en el hielo flota en el agua. Eso es algo que hay que tener claro, porque ese comportamiento no permite la vida en el planeta, claramente. Porque en realidad eso es lo que hace que cuando usted tenga congelación, por ejemplo, en un lago, en un río, la congelación ocurre en la superficie, porque el hielo flota y entonces se congela arriba. Y el propio hielo se convierte en el aislante que evita que la energía o el calor contenido en el agua que está debajo escape y por lo tanto no se congele debajo de ese hielo. Y entonces puede existir vida debajo de esa agua congelada. Por supuesto, estamos hablando de cuerpos de agua con determinadas dimensiones. Si estamos hablando de un charco, está claro que se va a congelar completamente, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pero siempre
debido a ese comportamiento anómalo que tiene el agua. Las demás sustancias no tienden a tener ese tipo de comportamiento, sino que tienen un comportamiento completamente diferente. O sea, siempre disminuyen su volumen con la temperatura, cuando baja la temperatura, y lo aumentan cuando la temperatura aumenta. Bueno, terminada la explicación con respecto al diagrama de fase, el diagrama PT, vamos a ver brevemente cuál es la forma que tienen los otros dos diagramas que habíamos mencionado, que estaban dibujados aquí, pero bueno, los dibujé de otra manera para que se vieran un poco mejor. El diagrama PV y el diagrama TB. Cuando usted se fija en la superficie PVT, que usted tiene directamente aquí en la conferencia, usted se puede dar cuenta de que hay una región muy particular que tiene esta forma en un diagrama PV. Esta región de la que le hablo, un diagrama PV, tiene aproximadamente esta forma. Y en un diagrama TV, bueno, tiene una forma bastante parecida, ¿no? Quizás un poquito más pendiente aquí, pero tiene aproximadamente esta forma. Fíjense que nosotros, para los estudios de termodinámica, nos vamos a ocupar fundamentalmente de los cambios de fase o de la sustancia en los estados de líquido y los estados de vapor. Y nosotros vamos a un poco no considerar los estados sólidos, porque son simplemente estados que nosotros con los cuales tratamos muy poco, y su tratamiento es mucho más sencillo que el tratamiento de la sustancia en estado líquido y gaseoso. Por eso es que nosotros solamente hemos representado aquí, cuando decimos que son las vistas de la superficie PVT, la región fundamental donde está solamente el líquido y el vapor. Y para ambos diagramas tienen el mismo comportamiento, o sea, esta sería la región de líquido y esta sería la región de vapor. Por lo tanto, en estos diagramas existe también lo que se conoce como el punto crítico, que ya habíamos visto cuando estudiamos el diagrama de fase, y por supuesto la región por encima de la cual usted no puede tener una clara visión del proceso de evaporación o proceso de cambio de fase de líquido a vapor, porque eso ocurre sin esa visualización. Claro, como el diagrama PV es como si usted hubiera mirado esto en esta dirección, o hubiera mirado esto en esta dirección, usted no podía ver esta línea, que de hecho recibe el nombre de domo, así como se conoce el domo líquido-vapor, es la palabra que generalmente se acostumbra a decir, ¿no? Usted no podía ver esa superficie, porque recuerden que todo el cambio de fase a presión constante, por ejemplo, que usted estudió, pensemos que es una línea así, ¿no? Todo el cambio de fase a presión constante que usted estudió ahí, desde que estaba en el estado líquido hasta que llegó al estado de vapor, pues fue un cambio que usted observó el proceso desde que la sustancia llegó a este punto, que es la temperatura a la cual comienza a evaporar esa sustancia, hasta que toda esa sustancia se convirtió en vapor. Todo este proceso ocurrió en un punto en aquel diagrama de fase. Por eso usted no lo podía observar. Pero en estos diagramas usted sí lo puede hacer. O sea, aquí en estos diagramas a presión constante, si usted quiere representar un proceso a presión constante, está claro que aquí el proceso a presión constante coincide exactamente con este eje. Y por lo tanto, la única de las tres propiedades que usted no puede visibilizar aquí es la temperatura. ¿Cómo son entonces las líneas de temperatura constante en este diagrama? Bueno, fijándose en la superficie del PVT también se podría dar cuenta que tienen un comportamiento aproximadamente así. Y ojo, que en la medida en que las estoy dibujando, le estoy diciendo que aquí dentro, fíjense que es una línea de temperatura constante, esta de la que estoy hablando es una línea de temperatura igual constante, y en la medida que la estoy dibujando, esa línea cuando llega a este punto, fíjense que coincide con una línea de presión. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que habíamos dicho antes. La presión y la temperatura tienen o son dos magnitudes linealmente dependientes. Una vez que usted tiene una, tiene la otra. Si quiere verlo en aquel diagrama, es exactamente el mismo problema. Solo que aquí la temperatura constante sería, por ejemplo, no sé, esta línea, claramente definida por este eje, y una línea a presión constante tendría aproximadamente este comportamiento. Luego estaríamos hablando entonces de una línea a presión constante, sería esta, que como pueden ver, también en este diagrama, dentro de la región de cambio de fase, hay una relación directa entre la presión y el valor de la temperatura. Eso lo pueden ver por comparación fácilmente entre los dos gráficos.
Ahora bien, hay estados termodinámicos más específicos o con nombres más específicos, como lo vamos a emplear a lo largo del curso, que nosotros debemos aclarar aquí en esta región. Por ejemplo, por supuesto, el punto crítico ya lo conocemos, lo explicamos antes. Sin embargo, cuando usted se encuentra en esta región, de acá, en la región de vapor, el vapor que se encuentra en esta región normalmente recibe el nombre de vapor sobrecalentado. También podría decirse vapor sobresaturado, pero es más común sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado no es otra cosa que un vapor que está a una temperatura más alta que la temperatura de saturación que le corresponde para la presión a la que él está. ¿Qué cosa es la temperatura de saturación? ¿Qué cosa es la presión de saturación? Bueno, es lógico. Si usted está hablando para esta presión que yo tengo marcada aquí, la temperatura de saturación sería esta línea que está aquí. O sea que para esta presión, ¿cuál es la temperatura de saturación? Esta. Y si no, noten que, por ejemplo, podríamos haber hablado de otra línea de presión, digamos, esta por aquí abajo. ¿Cuál es la presión de saturación o cuál es la temperatura de saturación para esta presión? Bueno, pues sería entonces esta línea que está aquí. Y como pueden ver, para esta presión, esta sería la temperatura de saturación. Es lógico que si usted está de este lado, es porque usted tiene un vapor que no está en contacto con el líquido. Y si no está en contacto con el líquido, cualquier cantidad de energía que usted le entregue a ese vapor, lo que va a hacer simplemente es calentar el vapor. Más allá de la temperatura que él tenía cuando estaba en el estado de vapor saturado. Y ya estoy introduciendo un término nuevo. Porque saturado se refiere a este punto que está aquí. ¿Y por qué se conoce como vapor saturado? Bueno, porque es un vapor que está exactamente a la temperatura de saturación, que corresponde con la presión a la que él se encuentra en ese estado termodinámico. Y como mismo este punto que está aquí es el punto donde se define el vapor saturado, pues asimismo, este punto que está aquí es donde se define entonces el líquido saturado. Lógicamente, por analogía, el líquido saturado. Y ocurre exactamente lo mismo. Quiere decir que si usted tiene el líquido a una temperatura por debajo de la que le corresponde a una temperatura inferior a la temperatura de saturación que le corresponde a la presión que él tiene, este líquido, por ejemplo, en este estado termodinámico, sería líquido subenfriado o líquido comprimido, como también se le puede llamar, ¿no? Líquido subenfriado o líquido comprimido. Luego, entonces, nosotros estamos hablando de dos regiones fundamentalmente ahora. La región de líquido comprimido o líquido subenfriado, que es la que está a la izquierda de esta línea que define la mitad derecha del domo, y estamos hablando de la región de vapor sobrecalentado, que sería la que define la otra mitad de la línea del domo, o sea, a la derecha de la otra mitad de la línea que constituye el domo. Estamos entonces hablando de que este domo está formado fundamentalmente por dos líneas. La línea sobre la cual descansan todos los estados termodinámicos de vapor saturado y la línea sobre la cual descansan todos los estados termodinámicos de líquido saturado. Eso tiene que quedar claro, que líquido saturado, vapor saturado. Ahora bien, ¿qué ocurre acá adentro, en esta región? Bueno, pues lo que ocurre dentro de esa región es precisamente que usted lo que tiene aquí adentro es una mezcla de líquido saturado y de vapor saturado. Luego quiere decir, no es un estado termodinámico nuevo, ni mucho menos. Usted tiene simplemente coexistencia de las dos fases cuando usted se encuentra en cualquier región interna a este domo. Luego, si usted se encuentra sobre esta línea, solamente puede tener líquido. Si usted se encuentra sobre esta línea, solamente puede tener vapor. Cualquier estado intermedio entre este punto y este punto dentro del domo implica decir que usted tiene una mezcla de líquido y vapor. Pero esa mezcla de líquido y vapor puede estar en un punto aquí, por ejemplo, muy cercano al líquido, donde la mayor parte de lo que usted tiene es líquido, o puede estar mucho más cerca de este vapor sobrecalentado, donde usted lo que tiene fundamentalmente
es vapor. O sea, las cantidades relativas de líquido saturado y vapor saturado dentro de la mezcla que usted tiene, por ejemplo, en este punto, ¿de qué dependen? De cuán cerca está de este estado o cuán cerca está de este. Luego, lógicamente, se supone que debe haber un punto intermedio donde usted tenga iguales cantidades de la sustancia. Y ese punto intermedio, simplemente, ¿cómo usted podría definirlo? Porque si yo quiero, por ejemplo, definir dentro de esta región del domo, solamente tengo presión y temperatura, no puedo resolver el problema de las demás propiedades, no puedo conocer el resto de las propiedades porque la presión y la temperatura son linealmente dependientes. Por eso es que dentro de esta región, se define una propiedad nueva. Y esa propiedad nueva recibe el nombre de calidad. Calidad del vapor, en realidad, ¿no? Aunque la mayoría de las veces uno va a referirse a ella como calidad, pero es la calidad en realidad del vapor. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pensemos en lo siguiente. Como esa propiedad, calidad del vapor, la vamos a definir dentro de esta región, que es donde esa calidad tendría sentido, dentro de esta región sería una mezcla. Por ejemplo, tendríamos un sistema como este, donde usted tiene una determinada cantidad de líquido y una determinada cantidad de vapor. O sea, tiene una mezcla de líquido y vapor. Luego, si usted tiene una mezcla de líquido y vapor, usted sin problemas puede decir fácilmente que la masa, ¿verdad?, que usted tiene en esa mezcla no es otra cosa que la masa de líquido. Y fíjense, es importante, lo voy a escribir al lado para que no se les olvide, porque lo vamos a usar múltiples veces a lo largo de todo el curso. Nosotros vamos a usar dos subíndices fundamentales. Un subíndice F, que se va a referir a líquido, y un subíndice G, que se va a referir a vapor. Por lo tanto, la masa de mezcla que yo tengo dentro de ese sistema es muy fácil darse cuenta haciendo un simple balance de masa, que sería la cantidad de líquido más la cantidad de vapor que tengo dentro de ese sistema. ¿Qué cosa es entonces la calidad? Bueno, pues la calidad es un término que se denomina con la letra X y que lo que define es cuál es la cantidad de vapor que yo tengo dentro de la región que estoy analizando con respecto a la cantidad total de sustancia que tengo. O sea, sería la relación que hay entre lo que yo he llamado aquí mg dividido lo que sería la masa de la mezcla. Fíjense que esta es la masa de la mezcla y esta es la masa de vapor que tengo. Recuerden que estamos usando subíndice G para el vapor, subíndice F para el líquido. Ahora bien, esa calidad, noten que solamente tiene sentido aquí adentro. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted tenga el estado termodinámico en este punto, ¿cuánto valdrá la masa de vapor? Bueno, pues la masa de vapor es cero, porque usted solamente tiene aquí líquido saturado. Por lo tanto, X sería cero. Y entonces, si el líquido está saturado, usted se encuentra en la condición de X igual a 0. Y sin embargo, si usted se encuentra en este otro extremo, donde solamente tiene vapor saturado, porque no existe líquido, pues entonces, en ese estado, la calidad X es igual a 1. Cualquier estado intermedio entre 0 y 1 implica decir que usted tiene cantidades existentes, tanto de líquido como de vapor saturado. Fuera de esta región, la calidad no tiene definición, no existe, ni en esta dirección, ni en esta otra. Por lo tanto, solamente se puede hablar de calidad entre las dos líneas, entre la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Ahora bien, siguiendo con el análisis, porque es importante ahora ver cómo se utiliza la calidad para resolver los problemas de determinación de propiedades que usted va a tener en el futuro. Bueno, piensen, como mismo hicimos con la masa, que es una propiedad extensiva, o sea, lo puedo sumar, yo puedo hacer con el volumen. Y yo puedo decir, el volumen de ese sistema no es otra cosa que el volumen, fíjense que estoy hablando de volumen total, o sea, metros cúbicos, ¿no? Por lo tanto puedo sumarlo. El volumen que yo tenga de líquido, que para mí es VF, más el volumen que yo tenga de vapor. Por lo tanto, si eso es cierto, yo puedo dividir esa expresión por el valor de la masa de la mezcla.
Y si yo divido por el valor de la masa de la mezcla, pues entonces, ¿qué voy a tener? ¿En qué se va a convertir este volumen que está aquí? Este volumen se va a convertir en volumen específico, porque estoy hablando de metros cúbicos por cada kilogramo. Y este sería el volumen específico del estado termodinámico que yo estoy buscando y que al final van a notar por qué estoy haciendo este tratamiento. Entonces digo, si ese volumen específico es igual a VF, el volumen total, dividido la masa, y yo sé, recuerden, que el volumen total dividido la masa es el volumen específico, pues entonces yo puedo escribir con relativa facilidad que este volumen de líquido no será otra cosa que el volumen específico del líquido por la masa del líquido. Y es precisamente lo que voy a hacer aquí. Voy a decir, este volumen total de líquido no es otra cosa que la masa de líquido, que para mí es MF, multiplicada por el volumen específico del líquido, VF. Más. Y hago lo mismo de este lado, pero solamente con respecto al gas. O sea, quiere decir, de este lado voy a tener la masa de gas por el volumen específico del gas, y ambos están divididos, por supuesto, por el valor de la masa de la mezcla, porque sigue estando como parte de este término. Si nosotros recordamos, ¿qué cosa es la masa de gas sobre la masa de la mezcla? Bueno, pues la masa de gas o de vapor sobre la masa de la mezcla no es otra cosa que la calidad. Por lo tanto, este término que está aquí es la calidad. Y este término que está aquí, como la masa de líquido no es otra cosa, que la masa total menos la masa de vapor, entonces yo puedo escribir que esta masa de líquido sería la masa total menos la masa de vapor. Y todo eso multiplica el volumen específico del líquido dividido sobre la masa total. Más, ya habíamos dicho que este término era la calidad multiplicado por el volumen específico del vapor. Como esto es un denominador común, aquí tendría 1 menos mg entre m. 1 menos mg entre m es 1 menos la calidad, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que el volumen específico sería 1 menos la calidad, que multiplica el volumen específico del líquido, más X, que multiplica el volumen específico de vapor. Y de ahí no es muy difícil darse cuenta que esto terminaría siendo el volumen específico del líquido más la calidad, que multiplica al volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Fíjense, ese resultado es extremadamente importante porque lo van a utilizar múltiples veces a lo largo del curso, porque noten que esta expresión que está aquí, y lo que me interesa ahora más que sobre todas las cosas es que usted entienda qué significa ese V. Suponga que estamos hablando de un proceso que ocurrió aquí, a esta presión. Este punto y este punto denotan los estados de calidad. X igual 0 y X igual 1. Si a mí me interesara conocer cuál es, por ejemplo, el volumen específico, por hablar de una propiedad, porque es la única que hasta ahora yo les he definido como relacionada con la calidad, ¿no? ¿Cuál es el volumen específico que tiene esta mezcla? Digamos, ¿cuál es el volumen específico de esa mezcla? Ya lo borré de aquí, ¿no? Sí, ¿cuál es este? Este volumen específico de esto que está aquí, ¿cuál es? Bueno, supongamos que ese punto de ese volumen específico es este, que está aquí. Yo lo que estoy tratando de definir cuál es este volumen específico. Para la definición de ese volumen específico, yo necesito cuál es el valor del volumen específico del gas y el valor del volumen específico del líquido. Porque este volumen específico no es otra cosa que el volumen específico de este líquido más la calidad multiplicada por la diferencia entre este volumen y este volumen. Eso es lo que dice aquella expresión. Quiere decir que en realidad este volumen que está aquí no es otra cosa que este volumen que yo estoy determinando aquí. Pero para poder determinar ese volumen, yo tengo que conocer el valor de la calidad, que no es otra cosa que la relación que hay entre la cantidad de vapor que tengo sobre la cantidad de masa total que tengo en el sistema. No quiere decir que mi objetivo siempre sea encontrar, por ejemplo, ese volumen. Muchas veces este volumen yo pudiera tenerlo. Y lo que estoy buscando entonces es la calidad. Y por lo tanto, si estoy en esa situación, entonces
La calidad, ¿qué cosa sería? Sería el volumen del estado al que me estoy refiriendo menos el volumen de líquido dividido el volumen de gas menos el volumen de líquido. Y muchas veces van a encontrar, incluso en tablas y demás, ¿no?, que se utiliza una nomenclatura más reducida, ¿no? Y se dice muchas veces el volumen específico, por ejemplo, FG, que no es otra cosa que la diferencia VG menos VF, que es esto que está representado aquí. Se utiliza esta nomenclatura reducida y entonces se dice que el volumen específico, viniendo de aquí, es igual a volumen de líquido más la calidad que multiplica a VFG, entendiendo VFG como una diferencia entre volumen de gas y volumen específico de líquido. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, eso es verdad y podríamos haberlo hecho con cualquier otra propiedad, por supuesto no lo vamos a hacer, no tiene sentido. Para todas las demás propiedades que usted conoce, como por ejemplo energía interna, entalpía o entropía. Recuerden que les hablé en primera conferencia que la termodinámica tenía referencia circular, o sea, si hablábamos de cosas que todavía no hemos definido. Nosotros no hemos definido entropía y sin embargo estamos hablando de entropía. Pero es una propiedad, es lo importante ahora, ¿no? Y puede ser determinado de la misma manera que se hizo con el volumen, solo que aquí sería la energía interna del líquido más la calidad por la diferencia entre la energía interna, del vapor menos la energía interna del líquido. La entalpía sería la entalpía del líquido, saturado, ¿no?, más la calidad que multiplica a la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. Y la entropía sería la entropía del líquido más la calidad que multiplica la entropía del gas menos la entropía del líquido. Y claro está, todos estos términos pueden ser escritos de la misma forma que se escribe. O sea, esto puede haber sido UGF, HGF o SGF. Simplemente porque es así como se conoce cada uno de estos términos. Entonces, una vez concluido lo que explicamos acerca de la calidad y cómo se determinan las propiedades, o cada una de las propiedades dentro de la región de cambio de fase, o sea, allá adentro, en función de esta expresión que vimos para el volumen, la energía interna, la entropía y la entalpía. Nosotros vamos a explicar entonces ahora de dónde es que usted obtiene los valores de las propiedades en función del conocimiento de otras propiedades, como es lo que son. O sea, cuál será la base de datos que usted va a emplear, de dónde usted va a obtener el valor de, por ejemplo, una entalpía de una sustancia como el agua, si usted conoce, por ejemplo, su presión y su temperatura. Bueno, pues simplemente para ello nosotros lo que vamos a... Hay varias formas para hacerlo, ¿no? O sea, usted puede tener, existen software, que usted puede entregarle determinados valores de propiedades linealmente independientes y el software le devuelve el resto de las propiedades para cada una de las sustancias. Incluso hay aplicaciones en teléfono que las tienen. Cuidado, algunas no son muy precisas, algunas no son buenas, pero existen aplicaciones. Hay también diagramas, o sea, como mismo yo dibujo un diagrama PV, existen diagramas donde usted puede buscar el valor de una propiedad directamente en un diagrama. No son generalmente muy precisas, claro, porque la forma de buscar un valor en un diagrama es una visualización que uno ve mejor que otros, uno aproxima más que otros y por lo tanto no son precisas, aunque son muy útiles en determinados casos. Y existen los valores reflejados en las tablas, que son los que nosotros vamos a emplear en este curso. Y estas tablas, por supuesto, se refieren a cada una de las sustancias que usted puede necesitar conocer sus valores y propiedades. Nosotros vamos a emplear fundamentalmente tablas para el caso del agua, que es la sustancia que más vamos a emplear, porque es la más empleada en la industria, por supuesto, y también para algunos refrigerantes que son de utilidad cuando usted vaya a estudiar la parte de refrigeración. Ahora, estas tablas usted las va a tener, o sea, son parte de la bibliografía que usted tiene, están dentro de la monografía que usted se le entregó, y es importante que usted aprenda a usar esas tablas. Por eso es que yo les voy a explicar fundamentalmente los aspectos más generales sobre las tablas para que las entienda. Lógicamente, no se puede aprender a utilizar una tabla sin utilizarla. O sea, no hay otra manera. O sea, todo lo que usted quiera aprender tiene que hacerlo para aprenderlo bien. Por eso es que voy a explicarle someramente las 3 tablas más importantes que usted va a utilizar. Fíjense que estas tablas son similares independientemente de la
sustancia a la que usted va a utilizar. Solo que, por supuesto, cada sustancia tiene su propia tabla, pero la estructura de la tabla es la misma. O sea, que cuando yo explico una tabla, estoy explicando cualquier otra tabla de otra sustancia. Primero, las tablas más importantes son tres. La que yo voy a llamar tabla 1, la que voy a llamar tabla 2 y la que voy a llamar tabla 3. La tabla 1, ¿qué cosa es? Bueno, la tabla 1 es la tabla de saturación. Tabla de saturación con una entrada por temperatura. Fíjense que eso es importante. Con entrada por temperatura. ¿Qué es lo que se representa en esa tabla de saturación con entrada por temperatura? Pues simplemente, como es una tabla de saturación, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a todos aquellos estados termodinámicos sobre esta línea o sobre esa frontera que limita lo que es el domo. Quiere decir que cuando usted va a buscar, por ejemplo, para una presión determinada o para esta presión determinada, usted quiere buscar el valor de una propiedad, no es conveniente entrar por una tabla cuya entrada es por temperatura. Lo lógico es que usted vaya a buscar a esta tabla una propiedad cuando usted necesita una propiedad en estas o sobre esta línea para una temperatura dada, por ejemplo, digamos, esta temperatura. Si usted quiere buscar para esta temperatura TA, ¿cuál es el valor de cada una de esas magnitudes? Usted los va a encontrar en esta tabla. Ahora, lo que hay que identificar es qué es lo que usted está encontrando en esa tabla. Quiere decir, si usted en esa tabla con entrada por temperatura entra con esta temperatura TA, usted lo que se va a encontrar primero en esa tabla es el valor de la presión de saturación. Quiere decir, el valor de esta presión que está aquí, digámosle PA, ¿no? Si quiere. Y ese valor de PA no es otra cosa que la presión de saturación que le corresponde a esta temperatura. Pensemos, si la tabla es para el agua y esta temperatura es 100 grados, ¿cuál sería esta presión? Bueno, la presión atmosférica, o un valor cercano a ella, porque es la presión de saturación que le corresponde a esta temperatura. Eso tiene que quedar claro. Todos los demás valores de propiedades, volúmenes específicos, energías internas, entalpías o entropías, están referidas a este punto y a este punto. Solamente, como el otro. O sea, quiere decir, lo que usted va a determinar en aquella tabla es el valor de UF y el valor de VG. Y asimismo, usted va a ser capaz de encontrar el valor de UF y de UG, de HF y de HG, de CF y de SG. Por supuesto, cada una de esas magnitudes en sus propias unidades. Eso no se le puede olvidar. Quiere decir que solamente usted va a encontrar en esa tabla los valores para estos dos puntos. En ningún momento usted va a poder encontrar en una tabla como esa estados dentro de esta región. No. Los estados dentro de esta región usted tiene que definirlos, y ya lo dijimos, lo repetimos por la importancia que tiene. Usted, si quiere conocer un estado dentro de esta región, digamos este volumen, usted tiene que decir ese volumen es el volumen de líquido más la calidad, que no es otra cosa que una propiedad que se define aquí adentro y que tiene una característica que tiene su valor mayor para esta región y sus valores menores para esta región. Y la forma de esas magnitudes de esas líneas de propiedad constante son aproximadamente así. Quiere decir, esta es la línea de calidad 1, esta es la línea de calidad 0 y líneas intermedias, ¿no? Esto multiplicado por el volumen de FG. Por lo tanto, la determinación de este volumen, por supuesto, debe estar en las unidades correspondientes al volumen, que son metros cúbicos por kilogramo, que son resultados de decir la calidad, que no tiene unidades, indiscutiblemente no las tiene, porque es una relación de dos masas, y los volúmenes específicos para el líquido y para el vapor que están en la tabla determinados en unidades de
generalmente metros cúbicos por kilogramo, o sea, son volúmenes específicos. Por lo tanto, lo que quiero que usted se dé cuenta es que en esta tabla usted solamente puede buscar propiedades asociadas a estados termodinámicos que descansan sobre esta línea y nunca fuera de esa línea. Cuando usted busque un valor fuera de esa línea en esa tabla, porque lo está haciendo mal. Eso tiene que quedarle claro. ¿Qué diferencia existe entre la tabla 1 y la tabla 2? Prácticamente ninguna. En realidad tienen exactamente el mismo objetivo, solo que la entrada es por presión. Quiere decir, cuando estábamos trabajando en la tabla 1, le explicábamos que usted estaba contando con esta temperatura A y con esta temperatura A usted podía determinar esta presión y podía determinar las propiedades. Ahora bien, suponga que usted quiere entrar con presión y no con temperatura. Pues si usted quiere entrar con presión y no con temperatura, entonces entra en la tabla 2. Por lo tanto, la tabla 2 y la tabla 1 representan estados termodinámicos sobre la misma línea. No son exactamente los mismos, lógicamente. ¿Por qué? Bueno, porque las tablas siempre se ordenan de manera con valores notables. Digamos, la temperatura se ordena, por ejemplo, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y las presiones también se ordenan de esa manera. Por lo tanto, usted, si está buscando, quiere buscar un valor con una presión que es 3 bar, digamos, por un ejemplo, a lo mejor usted va a esta tabla y podría encontrar esa presión de 3 bar aquí. Podría ser, pero es mucho más cómodo directamente entrar en esta tabla. O sea, en realidad, la tabla 1 y la tabla 2 son la misma tabla. Lo único que tiene es, usted va a una o va a otra en dependencia de lo que usted tenga en la mano. Si usted tiene presión o si tiene temperatura. No hay más alternativas. Esta es entrada por temperatura y esta es tabla también de saturación, igualito que la anterior, con entrada por presión, ¿no? Con entrada por presión. Esa es la diferencia entre esas dos tablas. Bueno, ya la tabla 3 sí es completamente diferente. La tabla 3 sí es diferente porque la tabla 3 es la tabla de vapor, fíjense, de vapor sobre calentado. Y la tabla de vapor sobrecalentado, o para la tabla de vapor sobrecalentado, si ustedes recuerdan lo que explicamos hace unos momentos, la región de vapor sobrecalentado, ¿cuál era? Bueno, pues la región de vapor sobrecalentado es esta región de aquí, ¿verdad? Esta área que está de este lado es la región de vapor sobrecalentado, ¿no? Vapor sobrecalentado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta tabla 3 está ordenada de la siguiente manera. Primero que todo, la tabla 3 es la tabla más extensa de su base de datos, o sea, que está en su bibliografía. ¿Por qué? Porque fíjense que para cada valor de presión, hay un conjunto de temperaturas. Y por supuesto las propiedades, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, que corresponden a esta presión y esta temperatura. ¿Por qué se especifica presión y temperatura? Porque ya estamos en una región donde esas dos propiedades son linealmente independientes. Aquí no hay problema. O sea, aquí sí, yo teniendo una P y una T, yo soy capaz de determinar las propiedades del vapor sobrecalentado en ese estado. Pero fíjense que eso quiere decir, digamos, vamos a pensar en lo siguiente, que usted tiene para este valor de presión que está aquí, PA, vamos a suponer que este valor es el valor de PA. Usted tiene una presión, usted la conoce, viene a la tabla 3, busca este valor de presión, ya lo tiene, y entonces, para poder determinar el valor de una propiedad de vapor sobrecalentado, necesita saber, además de la presión a la que lo está buscando, necesita saber cuál es la temperatura a la que usted se está refiriendo. Recuerden que las líneas de temperatura constante aquí tienen este comportamiento aproximado, ¿verdad? Por lo tanto, esas líneas de temperatura constante aquí tienen esta forma. Quiere decir que cuando usted tiene para esta presión que entrar en esa tabla, usted necesita saber para qué temperatura, digamos, pensemos que esta que estoy marcando aquí sería TA, y entonces vendría aquí y diría, bueno, esta sería, por ejemplo, TA, y lo que yo voy a encontrar para esta PA y esta TA es
o son las propiedades termodinámicas asociadas a este punto que está aquí. Punto que dice bien grande para que lo vean, pero en realidad es un punto, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a determinar yo aquí es el volumen específico de A, la energía interna del vapor sobrecalentado en A, la entalpía del vapor sobrecalentado en A y la entropía del vapor sobrecalentado en A. ¿Tiene sentido aquí hablar de vapor, de propiedades de líquido saturado y vapor saturado? No, porque usted está en una región donde eso ya no existe. O sea, usted está en una región donde se define que para una presión y una temperatura usted tiene todas las demás propiedades determinadas. Ah, bueno, como pueden ser muchísimos valores de presión, ¿verdad? Usted puede tener que buscar muchísimos valores de presión, pues entonces simplemente usted necesita múltiples tablas de presión, siendo todas ellas partes de la tabla 3, pero son mucho más extensas. Esa es la manera en la que usted va a buscar las propiedades. Si se está trabajando en la parte de vapor sobrecalentado, usted usa la tabla 3. Si está trabajando con estados de saturación, usted trabaja con la tabla 1 o la 2 en función de la entrada que usted tenga, presión o temperatura. Tabla 2 presión, tabla 1 temperatura. Eso es la manera en la que usted va a utilizar estas tablas. Ah, ahora bien, una cosa importante, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar una cosa que es común, ¿no? Y es el hecho de que usted vaya a buscar un valor. Por ejemplo, usted va aquí con esta presión A a buscar un valor de entalpía y usted se encuentra que para ese valor, pensemos, en un diagrama que no existe, que yo voy a hacer mentalmente para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo, en un valor de entalpía, por ejemplo, para una determinada presión, por ejemplo esta, yo voy a buscar para determinada temperatura, esta sería una presión. Si yo voy a buscar un valor a esta tabla, yo conozco, por ejemplo, el valor de la presión A. Pero cuando yo llego aquí, yo no tengo el valor de la temperatura, o no soy capaz de encontrar en la tabla el valor de la temperatura que estoy buscando. Digamos, pensemos que yo me voy a encontrar un valor de temperatura de X, que no conozco. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando las propiedades para un valor de presión PA que tengo, que encuentro en la tabla, pero no tengo el valor de la temperatura. En esa tabla no existe, no está reflejado exactamente el valor de temperatura para el cual yo necesito buscar la propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es interpolar. Interpolar. Y la interpolación no es otra cosa que hacer lo siguiente. Es decir, yo estoy buscando este valor de temperatura, me interesan las propiedades, por ejemplo, pensemos, me interesa el valor de la entalpía X y yo estoy buscando esa entalpía X con otra temperatura, pero no la encuentro directamente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues simplemente yo voy a tomar los dos valores inmediatamente arriba e inmediatamente abajo de ese valor que yo estoy buscando. Quiere decir, voy a buscar una T2 y una T1 más elevada y una más baja, inmediatamente antes y después del valor que yo, o donde yo soy capaz de ubicar visualmente el valor que estoy buscando, ¿no? Lógicamente, suponiendo que yo estoy buscando para 305 grados centígrados, por ejemplo, y entonces en la tabla está 300 y está a 310. Bueno, pues lógicamente estaremos diciendo que yo estoy buscando para 305 grados, esta sería 310, esta sería 300. Es lo que estoy tratando de decir. Y entonces, aquí tendríamos una entalpía H1 que sí estaría en esta tabla porque ese valor sí está reflejado para esa temperatura y estaría el valor de la entalpía 2. ¿Qué cosa es la interpolación? La interpolación simplemente es decir que entre estos dos puntos, digamos 1 y este punto 2 que está aquí, el comportamiento puede ser que exista, que tenga la tabla, que generalmente es un comportamiento no lineal ya entre este punto y este, pero usted va a asumir que ese comportamiento es una línea recta. Y si ese comportamiento es una línea recta, y algo queda claro, es que la pendiente de este tramo tiene que ser la misma pendiente que la de este tramo. Por lo tanto, entonces, ¿cómo decir? La pendiente de este tramo, por ejemplo, yo la puedo expresar como hx menos h2, hx menos h2 dividido tx menos t2. Y eso tiene que ser igual a la de este tramo entre 1 y 2, que puede ser, por ejemplo, h1 menos h2 dividido t1 menos t2. Y de esa manera yo soy capaz de determinar cuál es el valor de la entalpía que estoy buscando correspondiente a una temperatura Tx que conozco
pero que no está reflejada en la tabla, en función de los valores que tenga de inmediatamente antes y después del valor que estoy tratando de colocar, los valores de entropía que tengo, o sea, H1 y H2. Eso es lo que se conoce como interpolación. Y es una de las cosas que va a tener que hacer si usted tiene necesidad de buscar un punto que no se encuentra entre estos dos. Eso es un proceso que hay que realizar, a veces bastante, a veces menos, pero que una vez que usted lo aprende, le es bastante fácil de realizar. ¿Qué cosa tenemos entonces que analizar ahora? Bueno, hasta aquí hemos hablado de región de saturación, lo que descansa sobre esta línea. Y hemos hablado de región de vapor sobrecalentado, que es lo que descansa sobre esta línea, sobre esta región de aquí, ¿no? Que es lo que explicábamos ahora. También existe la posibilidad de que usted tenga necesidad de buscar un estado termodinámico. ¿Cuál es la región que no hemos hablado? No es la región de líquido subenfriado o líquido comprimido, o sea, esta región de aquí, ¿verdad? Esta región de aquí. Para esa región de ahí, usted tiene también tablas, fíjense, vamos a no decir lo que no es, ¿no? Existe en su bibliografía una tabla para líquidos. ¿A cuál de las tablas se parecerá la tabla de esta región? Bueno, pues lógicamente se tiene que parecer a la tabla 3. Y se tiene que parecer a la tabla 3 porque pues, efectivamente para cada valor de presión usted puede tener diferentes valores de temperatura. O sea, tiene la misma situación exactamente que la que tenía en el vapor sobrecalentado, solo que de otro lado. Y por lo tanto la tabla de líquido, por llamarle de alguna manera, la tabla de líquido comprimido, tiene una estructura similar a esta. ¿Cuál es el inconveniente que para nosotros tiene la tabla de líquido comprimido? Muy simple. Los valores de la tabla de líquido comprimido presentes en la tabla, o sea, los valores de presión, son muy escasos. Quiere decir, si bien la tabla 3 para el caso de vapor sobrecalentado es una tabla extensa, la tabla para líquido es una tabla muy pequeña. Luego los cambios en presión son muy grandes. Mientras que usted puede en la tabla de vapor sobrecalentado encontrarse presiones aquí del orden de, no sé, 1 megapascal, 1,5 megapascal, 2 megapascal. Allí cuando usted va a la tabla de líquido, usted se va a encontrar a lo mejor 10 megapascal, 200 megapascal. Entonces, los valores están tan separados unos de otros que para nosotros es poco útil en realidad utilizar esa tabla. Complicaríamos mucho la situación y nosotros preferimos utilizar otra forma para determinar las propiedades del líquido. Indiscutiblemente, esta tabla sirve, se puede usar, solo que usted va a tener que interpolar mucho, porque normalmente no va a encontrar directamente con una tabla mucho más reducida, mucho más pequeña. ¿Cómo nosotros resolvemos entonces el problema del líquido? Bueno, vamos a explicar sin mucho detalle, ¿no? Solamente lo importante. ¿Cómo nosotros vamos a resolver el problema de los líquidos? Fíjense que el problema de los líquidos es el siguiente. La característica fundamental de los líquidos es que son incompresibles como sustancia. Quiere decir que cuando usted los somete a un cambio importante en presión, ellos modifican muy poco su volumen. Eso es algo importante que no ocurre con el vapor. El vapor, si le cambia mucho la presión, le cambia mucho el volumen. En el caso de los líquidos, ellos son bastante incompresibles. Fíjense que cuando, fíjense si es así, que si usted en este diagrama, disculpen, volverlo a dibujar. Fíjense que en este diagrama, si usted ve las líneas de temperatura constante, son aproximadamente así. En realidad, son bastante empinadas. ¿Qué quiere decir? Que esas líneas de temperatura constante en un diagrama PV son bastante empinadas. Lo que quiere decir es que en realidad, independientemente de los valores de presión, prácticamente la modificación que puede sufrir el volumen es muy pequeña. O sea, que usted puede tener una sustancia a esta temperatura, ¿no? Porque por supuesto la temperatura sí tiene una influencia más grande sobre las propiedades que la que tiene la presión para el caso de los líquidos. Fíjense que para todos estos valores de presión, si esta línea prácticamente es una línea casi vertical, todos los estados, por ejemplo, por hablar de volumen, que es el que se ve directamente aquí, en la tabla, en el gráfico, este volumen de líquido saturado prácticamente es el mismo valor para todos estos valores de presión. O lo que quiere decir, cuando decimos eso, es que para nosotros, para los líquidos, hay una manera de tratar los líquidos cuando las presiones son
no muy elevadas. Voy a usar un término un poco impreciso, porque no puedo hablarles de un valor, o sea, no puedo decirle cuando son mayores que tanto, menores que tanto, simplemente cuando son muy elevadas, presiones en el entorno de 10, 15 bar, no sé, tal vez usted pudiera tratar de decir que para esta sustancia, para los líquidos, el volumen específico de un líquido en función de la temperatura y de la presión va a ser solamente función de la temperatura. ¿Qué quiere decir que solamente sea función de la temperatura? Quiere decir que en realidad, si solamente depende de la temperatura, es como haber dicho que es igual a VF. VF a la temperatura a la que me estoy refiriendo, que existe dependencia entre el volumen y la temperatura. ¿Me explico? Bueno, de la misma manera, pudiera ocurrir también con otras propiedades, con el volumen específico, por ejemplo, que siendo él función de temperatura y presión, yo voy a asumir, igual que aquí, ¿no?, que aproximadamente puedo decir que ese volumen específico solamente es función de la temperatura, que iba a ser igual a el volumen específico a la temperatura que existe. Con respecto a la entalpía, pudiéramos también decir, para determinadas circunstancias, que esto es verdad. Pero generalmente, para el caso de la entalpía, utilizamos un modelo ligeramente diferente. Y decimos, la entalpía del líquido a la temperatura T y la temperatura P es igual a la entalpía del líquido saturado, ¿verdad?, a la temperatura a la que él se encuentra, más el volumen específico del líquido multiplicado por el valor de la presión a la cual se encuentra el líquido menos la presión que corresponde a la temperatura de saturación a la que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces este término, que no es otra cosa que, como decir, la entalpía del líquido es la entalpía que tiene el líquido si estuviera saturado más una pequeña cantidad adicional correspondiente al nivel de diferencia de presión que pudiera existir entre la saturación y la presión de entrada y la presión a la que él está, pues quiere decir que este término le agrega una pequeña cantidad a este y este es un poquitico más grande. Solo que cuando esta diferencia de presión no es muy grande, este término es extremadamente pequeño. Y como este término es muchas veces pequeño, a bajas presiones, en muchas ocasiones pudiéramos tener la situación similar a la que ocurre con el volumen específico o la energía interna, que es decir, aproximarlo a esta condición. Luego, este modelo que está aquí es un modelo que nosotros vamos a emplear a presiones elevadas. Fíjense que incluso a las presiones bastante elevadas, el entorno de esta magnitud, muchas veces es del 3-2% del valor de esta magnitud. O sea, que no es una magnitud grande, ¿no? Pero bueno, existen estos modelos para el líquido y es importante que usted conozca estos modelos. Hasta aquí lo que queríamos ver con respecto a las propiedades de la sustancia. Continuaremos después con el estudio de otras propiedades y otras condiciones que veremos más adelante.